Un afectuoso saludo, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Vamos a seguir desarrollando esta serie de estudios que lleva por título Las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes la parábola del siervo infiel. La parábola del siervo infiel. Esta parábola la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 41 al 48. Lucas, capítulo 12, versículos del 41 al 48. Y dice así la palabra del Señor. Como prefacio, en la versión Reina Valera de 1960, subtitula El siervo infiel. Versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hasta allí la palabra del Señor. Hermanos queridos, para entender esto de la parábola del siervo infiel, hay que citar el contexto bíblico de esta historia. El contexto bíblico, bueno, lo podemos relacionar con la venida del Señor Jesucristo. Y obviamente, como creyentes de Él, nosotros debemos estar apercibidos, preparados, listos, velando y orando hasta que el Señor venga. Este texto bíblico que acabo de leer tiene una concordancia. Y esa concordancia la hallamos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 45 al 51. Entendiendo la cita bíblica que acabamos de leer y la concordancia, podemos evidenciar en su contexto bíblico sin duda. Debemos estar alerta, debemos estar muy despiertos esperando a que el Señor venga, porque el Señor ciertamente va a venir. La venida del Señor Jesucristo es eminente. Señales se han cumplido, señales que preceden a su venida se han cumplido a cabalidad. Yo quisiera citar primero como estudio el contexto de la parábola para que nosotros podamos relacionarnos muy bien y podamos comprender con precisión por qué el Señor Jesucristo topa esta historia. En Mateo capítulo 24, vamos a ver por qué el Señor citó esto de la parábola del siervo infiel. En Mateo capítulo 24 vamos a leer el versículo 36 y luego nos pasamos al versículo 42 al 44. Dice la palabra del Señor, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 42. Velad pues, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabe esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y ciertamente, hermanos, el Señor Jesucristo viene en breve. El Señor Jesucristo está a la puerta de su venida. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, debemos estar apercibidos de todas estas cosas. Debemos estar muy bien relacionados con los eventos que están aconteciendo. Hoy en día, hermano, vivimos un tiempo que la Biblia lo ha señalado como el principio de dolores y toma como ejemplo los dolores que tiene una mujer en su periodo de parto. Las contracciones cada vez son más y más fuertes. Los dolores de parto se están viniendo y obviamente esta mujer está a punto de parir. Las contracciones son cada vez más fuertes. El apóstol Pablo, a través de la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el Nuevo Testamento, nos habla también acerca de la venida del Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 2 al 4, nos dice el Señor en su palabra: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, nosotros como cristianos debemos discernir muy bien los tiempos. Hoy es un tiempo muy decisivo y la iglesia, hermanos, debe estar apercibida, preparada, lista. Acabamos de pasar un periodo muy difícil para todo el mundo, como fue el COVID-19. El año 2020 es un año de ingrata recordación, porque muchos amigos nuestros, familiares inclusive, partieron con el Señor. Muchos hermanos murieron. La ciudad de Guayaquil fue una de las ciudades más azotadas por el COVID. Los muertos en las calles se lo hallaban. Personas que estaban contaminadas por esta enfermedad caían, se desplomaban en las calles. Eso todo está evidenciado en videos, en fotos, en los recortes periodísticos, en las noticias. Para nosotros, hermanos, fue un momento muy difícil y creo yo que para el mundo entero fue una prueba muy difícil. Entendiendo todas estas cosas, aún como la violencia, hermanos, se ha agudizado en la ciudad de Guayaquil, cómo la maldad se ha eh, escandalosamente multiplicado, cómo podemos darnos cuenta que el amor de muchos se ha enfriado. Todas estas son señales que preceden a la venida del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro, en la cita bíblica que hemos tomado como base de estudio, en Lucas capítulo 12, versículo 41, le pregunta al Señor: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? El contexto bíblico es que debemos estar apercibidos, preparados, listos para cuando el Señor Jesucristo venga. Que estas cosas no nos sorprendan. Y dice el Señor, como respuesta a la pregunta que plantea Pedro, dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
El Señor le responde a la pregunta de Pedro con otra pregunta. El Señor Jesucristo no le dio una respuesta directa, por lo que podemos leer en este pasaje bíblico, pero nosotros podemos entender que esta parábola que pregunta el apóstol Pedro, en ese entonces discípulo del Señor, es que esta parábola es para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios, para todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y el Señor emplea un ejemplo de un mayordomo que es un servidor, que es una persona que es considerada siervo, un siervo de confianza, que por lo general era una persona que había sido nacido en el seno de un hogar, que había sido un criado, una persona que se había formado, había sido sustentado por la familia, que posteriormente le da el título de mayordomo. Mayordomo. La Biblia dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? En otra versión de Biblia, en la Biblia traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente, que feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo con sus órdenes. Ese es considerado el mayordomo fiel, un siervo fiel. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual su señor venga y le haya haciendo así. Entendiéndolo, hermanos, para nosotros, ¿cómo aplica esto para nosotros? Es que nosotros como cristianos, entendiendo la palabra del Señor, habiéndonos el Espíritu Santo iluminado lo que está escrito, habiéndonos dado entendimiento de lo que contienen las escrituras para nosotros, nosotros muy bien discernimos. Nosotros sabemos muy bien diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y por ese discernimiento espiritual, por esa capacidad que ha sido otorgada por el Espíritu Santo a los creyentes, porque esta capacidad no lo tiene el hombre natural, sabemos muy bien que el Señor está muy pronto a venir, que su venida será en breve, que todos los acontecimientos en el mundo entero, las guerras, los rumores de guerra, hoy en día se está desarrollando una guerra cruenta entre un imperio poderosísimo llamado Rusia, y un país diminuto llamado Ucrania. Es como la batalla entre David y Goliat, un gigante contra un diminuto. Y no solo eso, vemos por las noticias cómo el Islam es la religión que más crece en el mundo. Todo Medio Oriente ha sido islamizado. Aún nuestra América, que vendría a ser el otro lado del mundo, también está siendo islamizada. Vemos, hermanos, cómo la violencia se apodera de las calles y hoy en día todo el mundo vive en zozobra. Vive con miedo, con preocupación de que de repente vengan los delincuentes, lo acechen a uno, lo asalten y en el peor de los casos hasta lo asesinen. La maldad se ha multiplicado, hermanos. La violencia se ha desatado de una forma escandalosa. Pero vuelvo y repito, todas esas son señales. Espiritualmente hablando también, la iglesia hoy en día está viviendo tiempos de apostasía, donde la verdad ya no está siendo predicada. Desde los púlpitos lo que nosotros recibimos es entretenimiento, pero no la verdad bíblica. Hay que preparar al pueblo para la venida del Señor, porque sabemos muy bien que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Lo que hoy nosotros podemos ver con nuestros ojos es pasajero,
Todo esto es efímero, hermanos. Algún día dejará de ser. El apóstol Pedro claramente nos dice en una de sus cartas que el mundo será consumido por fuego. Todo lo que hoy existe algún día dejará de ser. No crea usted que su patrimonio, su formación será para siempre. Es temporal. Y el texto bíblico de esta parábola nos da muestra de que hay un siervo que está obedeciendo las órdenes de su amo, que está haciendo como su amo le ordenó que se haga. Y ese siervo fiel, ese mayordomo fiel, va a recibir muchas posesiones. Dios lo va a bendecir grandemente por su obediencia. Pero hay el caso, hermanos, del siervo infiel. Y este siervo infiel lo encontramos en el versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hermanos, esto de golpear a los criados, de maltratarlos, es una muestra clara de la incredulidad, de no creer en el Señor. Si el Señor Jesucristo nos anunció su venida, porque Él dijo, yo vengo otra vez, vengo en breve, nos cita la palabra del Señor. Y nosotros no creemos en esa palabra, nosotros estamos siendo incrédulos. Y esa incredulidad, hermanos, esa infidelidad, se muestra y se ilustra a través de la maldad. Porque este siervo está actuando de una forma inapropiada. Está poniendo de manifiesto su maldad, la maldad de su corazón, porque está comenzando a agredir a los criados, a las criadas, a golpearlos, y él se ha desatado comiendo y bebiendo y embriagándose. O sea, le importa un bledo la venida del Señor. Pero el Señor, hermanos, le da a cada cual lo que le corresponde y lo que merece, porque Dios es un Dios justo. Ser justo es darle a cada cual lo que le corresponde, lo que merece. Eso es ser justo. Ser injusto no es darle a cada cual lo que le corresponde, lo que merece. Oye, he trabajado para ti tantas horas, a mí me corresponde un pago. Pero si yo no le doy el pago que merece recibir esa persona que ha trabajado para mí, estoy siendo injusto. Si veo de repente que hay un problema y yo no escucho a las dos partes, solo escucho de un lado y no escucho al otro, estoy siendo injusto también. Ya habrá ocasión para hablar acerca de la justicia. Este hombre recibió de su Señor un castigo. En el día y en la hora que menos pensó, el castigo llegó. Y fue un castigo duro, cita la palabra. Miren, aquí el castigo es proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Dice la palabra del Señor en el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. El castigo es gradual. El Señor Jesucristo no va a castigar de la misma forma a una persona que no conoce su voluntad como la persona que conoce muy bien su voluntad. Cada uno recibe conforme a sus obras, pero hay una diferencia. Hay quienes conocen muy bien la voluntad de Dios y hay quienes no la conocen. Ahora, note usted
que a pesar de que en el segundo caso, esta persona es un ignorante porque no conoce la voluntad del Señor. No estoy con esto insultándolo, por si acaso. Ser ignorante es para cualquiera. Todos ignoramos muchas cosas. Pero la ignorancia no te excusa. Hay un principio jurídico en la abogacía que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de culpa. En el campo espiritual es lo mismo. Nadie puede excusarse por, bueno, yo no conozco la palabra del Señor, o sea, no se me puede castigar. No. El versículo 48 es categórico. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Más se le pedirá. Para relacionarnos, hermanos, con este texto que acabamos de leer en esta última parte, yo quisiera que vayamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 15. Mateo capítulo 10, versículo 15, y dice así la palabra del Señor: de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, para aquella ciudad. Se dan cuenta, hermanos, que los juicios que Dios tiene para los pecadores son graduales. Dios no va a juzgar de la misma manera a una persona que conoce muy bien su voluntad, que conoce su palabra, que ha estudiado sus escrituras, que una persona que nunca se ha congregado, que nunca ha leído la Biblia, que no conoce la voluntad del Padre. Mire, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 24, del 22 al 24, cita la palabra lo siguiente: por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está tomando por referencia a dos ciudades, a Capernaum y a la ciudad de Sodoma. Ustedes saben que en el libro de Génesis cuenta la historia que Lot fue escogió, bueno, cuando hubo la disputa entre los pastores de Abraham y Lot, como la tierra ya les estaba quedando chica, ya no tenían espacio, Abraham le da a escoger a su sobrino Lot el lugar donde él quisiera acampar con todos sus criados, sus pastores, sus animales, sus carpas, y él escoge una llanura. Ve a lo lejos, un lugar muy verde, muy bonito, muy precioso. Obviamente él escogió con ojos carnales y escogió Sodoma. Y sabemos, hermanos, que los sodomitas eran personas que por lo general practicaban el homosexualismo y el sexo homosexual. Los sodomitas fueron destruidos, según lo que cuenta la Biblia, con un juicio que Dios derramó desde los cielos, les envió fuego y azufre, y fueron consumidos, todos fueron calcinados. De hecho, la mujer de Lot que iba en el camino, siendo apurada por los ángeles, esta mujer mira atrás, se convierte en una estatua de sal y también muere. Quedó Lot y sus dos hijas. Hermanos, ese pecado aberrante que practicó la ciudad de Sodoma es comparado con Capernaum. En Capernaum, por lo que cita la palabra del Señor, se hicieron muchos milagros, muchas sanidades, y Dios se manifestó de una forma poderosa. Y pone en referencia a la ciudad de Sodoma. Bueno, si en Sodoma se hubiese practicado los milagros y las sanidades que se dio en Capernaum, hasta el día de hoy hubiese permanecido la ciudad de Sodoma. Pero no fue así. Por eso al que más se le da, más se le demanda, más se le demanda.
Yo he visto el caso, hermano, reiterado de personas que Dios los utiliza de una forma extraordinaria. Dios, en su misericordia y en su voluntad, les da ministerio. Se vuelven pastores, se vuelven maestros, se vuelven profetas, apóstoles, evangelistas. Dios, hermanos, les da la oportunidad de tener dones espirituales. Y de pronto uno tiene el don de discernimiento de espíritu, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de servicio, el don de profecía. Bueno, el Señor te ha dotado de capacidades especiales, capacidades espirituales que tú debes ponerla al servicio de la obra para ministrar el cuerpo de Cristo. El Señor te utiliza de forma poderosa. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que hay personas que prostituyen su ministerio, desperdician su ministerio. Hay quienes que en vez de usar y poner al servicio de la obra los dones espirituales, prefieren no usarlos, prefieren guardárselo para sí. Y luego, con el pasar del tiempo, pecan y caen. Yo me acuerdo, hermanos, del caso de un pastor peruano. No lo quiero señalar y Dios tenga misericordia de esa vida, ni mucho menos lo quiero condenar, porque, hermanos, cuando un hermano nuestro cae, todo nos debe doler. No debemos hacer bailes sobre el muerto, no debemos hacer leña del árbol caído. Nosotros como cristianos debemos aplicar la misericordia. Y hermanos, este pastor le daba durísimo a los adúlteros. Les daba como bomba en fiesta. Cuando estaba en el púlpito, le daba duro. Hasta que él cayó en adulterio. Y así mismo como este obró, también obraron con él. Debemos darnos cuenta siempre, hermanos, que nosotros somos de carne y hueso. Nosotros en este mundo andamos. Nosotros no estamos en capacidad de señalar ni condenar a la gente. Eso es un craso error, hermanos. Nosotros no somos Dios. Somos hijos de Dios, que es muy diferente a ser Dios. Al que mucho se le da, más se le va a demandar, hermanos. Más se le va a demandar. Mucho más si tenemos un conocimiento bíblico. Si hemos sido formados en las filas del cristianismo evangélico. Nosotros, hermanos, nos hemos dado la tarea de compartir estas enseñanzas para que el pueblo se instruya, para que el pueblo del Señor alcance conocimiento. No vaya a ser que por falta de conocimiento pereció el pueblo. No, hermanos. Esta es una oportunidad que nos da Dios de poder compartir la palabra. Yo estas enseñanzas bíblicas, por lo general, las elaboro en un tiempo de 20, 25, 30 minutos. No trato de extenderme tanto, porque yo quiero compartir con ustedes la esencia de la palabra, para que los edifique, para que ustedes puedan formarse, para que no solo se formen ustedes, sino que ustedes a su vez puedan formar a otros. Hermanos queridos, figúrese usted, Dios reconoce a un siervo fiel, a quien lo llama bienaventurado, es decir, dichoso, doblemente feliz, pero también reconoce a un siervo que es infiel, a un siervo que va a recibir muchos azotes, va a ser castigado por el Señor. Meditemos, hermano, ¿qué clase de siervos somos para el Señor? ¿Será que somos siervos fieles? Bienaventurados seas, dichosos seas, doblemente feliz seas. ¿O eres un siervo considerado infiel? Cuidado, hermanos. Nosotros debemos estar muy apercibidos, debemos estar preparándonos para nuestro Señor. El Señor ciertamente viene en breve.
El Señor no es que tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, no, sino que Él es misericordioso y está esperando que muchos más perdidos alcancen salvación, que nuestras familias, que nuestros amigos, que nuestros vecinos, que nuestros conocidos, que ese mundo que está allá afuera, que no conoce del Señor, alcance salvación. Meditemos y reflexionemos, hermanos, en esta interesante parábola. Yo hasta aquí me quedo, hermanos queridos. Si Dios lo permite, en una próxima ocasión nos veremos. Dios te bendiga y Dios te guarde.